Un inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amelada. 4:28 de la tarde. Bueno, inició la Asamblea de las Naciones Unidas y hoy vamos a hacer una actualización de las tensiones en el conflicto del Medio Oriente y, bueno, otros conflictos que se producen a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y es que la Asamblea General de la ONU comenzó el día de hoy, martes, en Nueva York, con el temor latente de que el conflicto entre Israel y el Líbano escale a una guerra regional. La crisis en Oriente Medio será uno de los temas principales en esta cita diplomática. La atención se ha desplazado una vez más hacia la Franja de Gaza y la frontera libanesa, donde los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah han causado la muerte de cientos de personas. Y precisamente para actualizarnos sobre este tema tan y tan importante, tenemos hoy con nosotros al licenciado en Estudios Liberales y analista político Dylan Pereira. Licenciado, un gran placer recibirle. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Albany. Hay un gran placer para mí acompañarles y a usted y a toda su audiencia. Bueno, hemos oído apenas los primeros discursos allí en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, pero ¿qué expectativas hay? Porque uno escuchaba la semana pasada que iba a ser una asamblea muy, digamos, muy tensa, muy densa también por los temas y por la situación que se está viviendo en la geopolítica mundial en este momento. Pero ¿qué expectativas hay y qué posibilidades hay reales de que a través de estas asambleas se puedan o bien evitar conflictos o resolver los conflictos que ya están en marcha? Sí, sin lugar a dudas es una asamblea trascendental porque sucede en un contexto geopolítico altamente volátil y Ujú. caldeado, no solamente por la presencia de conflictos bélicos armados que se han desbordado, como el caso de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que ya inicia su tercer año tras la invasión de larga escala del año 2022, sino también el foco permanente en Medio Oriente tras los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel y que involucraba posteriormente también a Hezbollah, y un cuadro de desarrollo realmente muy inferior a los objetivos de desarrollo sostenible que se habían pactado para el año 2030. Aproximadamente 700 millones de personas continúan amenazadas por el flagelo del hambre, un acceso a la educación que está 45% por debajo de los niveles que se tenían previstos para el año 2024 y así sucesivamente una serie de desafíos que no se han logrado responder de una forma acorde a las expectativas de la población global, pero sí que han debilitado el multilateralismo. Y es por eso que esta Asamblea de Nueva York, que es el único foro global que reúne a los 192 Estados miembros de Naciones Unidas, es un espacio no solamente para darle una nueva oportunidad al multilateralismo, y este año con una característica muy especial. Los discursos que comenzaban hoy con Antonio Guterres como secretario general fueron antecedidos por una importante cumbre del futuro, donde los Ok. países, la mayoría de los países, casi el 95% de los Estados miembros, firmaron el llamado Pacto del Futuro, un pacto que busca reconfigurar, reformular este mecanismo de gobernanza global, atender situaciones tan importantes como la reconfiguración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y darle un nuevo espacio a esta posibilidad que la diplomacia sea la que impere ante los conflictos internacionales. Mm, Ha estado particularmente movida esta asamblea, licenciado. ¿Cuáles cree usted que han sido, digamos, las intervenciones, eh, no sé, que aporten más en pro de en algún momento solucionar los difíciles conflictos, ¿no?, que se están presentando en distintos lugares del mundo y en todo caso, probablemente, digamos, quiero decir, la comparecencia o más bien el momento en que alguno de esos participantes en la asamblea haya hecho declaraciones que sean contundentes verdaderamente. Sin lugar a dudas, creo que es rescatable el discurso de Antonio Guterres, el secretario Mm, general de Naciones Unidas, cuando hacía referencia en particular a los desafíos que están transformando nuestra realidad, en caso específico de la inteligencia artificial y la necesidad de tener este global approach, esta aproximación global a esta serie de desafíos, pero también porque en tras vestidores se están negociando en este momento las posibilidades de alcanzar un acto al fuego o al Ujú. menos limitar que la situación en este momento en el norte de Israel, el sur del Líbano, se desborde y degenere en una guerra a gran escala en el Medio Oriente que no beneficia a nadie, como lo decía el presidente Joe Biden de Estados Unidos en su discurso. Y es precisamente allí que ha sido unos puntos álgidos, porque se iba a esta Asamblea General con la expectativa que semanas antes se pudiese haber alcanzado un alto al fuego en Gaza, que es el epicentro real del conflicto que estamos viendo hoy en día en el Líbano. Cuando suceden los ataques del 7 de octubre,
en la invasión del grupo terrorista Hamas contra Israel y esta defensa de Israel comienza en un primer momento muy apoyada por la comunidad internacional, pero hoy deslegitimada por las profundas preocupaciones que existen por el cumplimiento del derecho internacional humanitario en las operaciones militares que se están llevando a Gaza, uno de los grupos armados también aliados a Hamas, patrocinados y apoyados ampliamente por Irán, la rama chiita del Islam y que tiene una consecuencia geopolítica realmente importante, es precisamente Hezbollah y sus operaciones en el Líbano, que también abrieron un nuevo frente en el norte del país y que ha causado hasta este punto más de 200.000 desplazados internos, tanto en el Líbano como en Israel. Y es por eso que estamos viendo cómo entre telones de los discursos de la Asamblea General está tejiéndose la posibilidad de alcanzar un cese al fuego, que sería la única forma en este momento de evitar un desbordamiento y un desboque del conflicto. Y por otro lado, sí. una presencia... No, que le quiero preguntar que también se habla de una posibilidad de alto al fuego en el caso de Ucrania y Rusia, que podría estarse presentando una alternativa en ese sentido, ¿no? Absolutamente. El segundo gran foco es precisamente la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es una violación flagrante al derecho internacional. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, de los valores fundamentales de la Carta de la ONU, es precisamente la prohibición de la violencia y de las armas en las relaciones internacionales. Y esto ha sido violado flagrantemente por Rusia, por la Federación Rusa, no solamente cuando en el año 2014 comenzaba con un plan de anexión territorial tras la anexión de Crimea y que ya sentaba un precedente importante de seguridad para Europa, pero también para el mundo, y hoy en una invasión de gran escala cuyos objetivos todavía no conocemos. El presidente Zelensky ha prometido presentar en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un plan para la victoria, un plan que permita iniciar conversaciones de paz, pero que pasa desde la visión de Kiev por un respeto pleno y absoluto a la soberanía e integridad territorial. Y este punto es medular, porque precisamente se cimienta toda la Carta de Naciones Unidas sobre los principios de soberanía e integridad territorial y la resolución pacífica de controversias que está tipificado en el artículo 33 de Naciones Unidas. Y es por eso que es importante esta asamblea, porque es una forma de revitalizar estos valores en los cuales estamos construyendo un sistema de gobernanza que ha demostrado, sí es cierto, ser absolutamente obsoleto para dar respuesta a los desafíos que tiene el hoy y el mañana. Así es. Tenemos que hacer una pausa, licenciado Pereira, pero al regreso me gustaría justamente hablar acerca de ese último comentario que hace usted, porque incluso el presidente Biden decía, bueno, hay que darle una nueva oportunidad a la diplomacia. Comentábamos aquí y lo hemos escuchado incluso de voceros nacionales, diciendo, bueno, la ONU es un organismo obsoleto, la vía diplomática es lenta, es demasiado suave, tal vez es demasiado diplomática y no termina de resolver los conflictos. Entonces, bueno, ¿qué habría que hacer en el mundo diplomático para que realmente lo que allí se acuerda sea cumplido, que lo que allí se promete sea respetado, que los artículos de Naciones Unidas de verdad sean acatados por todos los países miembros? ¿Qué paso y qué remoción hay que hacerle también a organismos como la ONU para poder tener pues, un mundo en paz, que es en definitiva lo que todos queremos? Hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Quienes somos clientes BanPlus y tenemos BanPlus Móvil sabemos perfectamente lo práctica que es esta aplicación porque con ella puedes realizar pagos móviles y afiliarlos al directorio de beneficiarios frecuentes, gestión de divisas, transferencias, pagos de tarjetas de crédito y a comercios con C2P. Así que consulta de saldos y movimientos también puedes hacer igualmente con esta aplicación. BanPlus Móvil se llama. Descárgala y agrégale comodidad a tu vida, porque en BanPlus hacemos país de la mano contigo. Bueno, equipo ganador, vehículo ganador. Únete al equipo de Chang'an Auto, el vehículo oficial de la Vinotinto. Disfruta de vehículos de alta calidad respaldados por un servicio postventa garantizado y un amplio stock de repuestos originales y una garantía que te da tranquilidad, además de una sólida red de 10 concesionarios a nivel nacional. Chang'an Auto Venezuela, innovación, tecnología y seguridad en cada kilómetro. Agenda Éxitos. Modos de pensar. Y espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar.
Son las 4:47 de la tarde. A propósito del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos conversando con el licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista diplomática, Dylan Pereira. Y dejábamos un tema pendiente y tiene que ver acerca de, bueno, cuáles son los retos que tiene ahora Naciones Unidas para que de verdad sea un organismo que responda desde la diplomacia a los graves conflictos presentes y futuros que vamos a encontrar en el planeta, porque para muchos es un organismo que está desactualizado, que nadie le hace caso, inútil, que solamente funciona para quienes trabajan allí, que viven muy bien, pero para el resto de la humanidad no. Entonces, bueno, ¿qué habría que hacer para remozar o ha llegado el momento de crear una institución, así como en un momento fue, no sé, la Liga de las Naciones y se convirtió en Naciones Unidas y se le dio un giro a esa institución? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora para que la ONU, bueno, o desaparezca y se le dé paso a un organismo nuevo o se modifique en sus procedimientos, sobre todo para que sea realmente efectiva la labor del mundo diplomático? Es muy interesante tu planteamiento, Unai, y particularmente me refiero a una cita de un exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que Ujú. se refería precisamente que Naciones Unidas existe no para salvar al mundo, pero sí para salvarlo del infierno. Y es precisamente ese el mandato fundamental del multilateralismo, que es evitar una tercera guerra mundial. La Sociedad de Naciones a la que hacía referencia, Sí. fundada en 1919, fracasa cuando estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial y se convierte en un conflicto geopolítico a nivel internacional. Y precisamente es con la Carta de San Francisco de 1948 que se nutre una visión renovada para sentar las bases para el desarrollo y la prosperidad. Lo que sucede es que gran parte de la situación geopolítica de ese mundo ha desaparecido. Y uno de los principios fundamentales para proveer de legitimidad a las instituciones políticas, en instituciones financieras, económicas, sociales, es precisamente la representatividad. Y una representatividad que no está presente en la actualidad configuración de la gobernanza de Naciones Unidas. Países como Nigeria se convertirán en 10 años con más de 400 millones de personas en el sexto país más poblado del mundo. Ujú. América Latina y el Caribe concentran 60% de la biodiversidad del planeta y no tienen una voz de acción vinculante en las más altas esferas de Naciones Unidas. Y allí es donde reside la clave de la transformación de esta gobernanza o esta institucionalidad. Se ha reclamado en el Pacto del Futuro la incorporación de 5 nuevos miembros del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, que tienen la capacidad de acción vinculante de Naciones Unidas. Un caso ejemplar, y lo estamos viendo con lo que está pasando en el Líbano, es precisamente la resolución 1701 de 1978, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite esta resolución para eliminar la guerra que está en este momento entre Israel y Líbano, pero el hecho que no se haya incorporado o implementado plenamente es lo que nos hace ver que este conflicto se enquista en la escena política internacional. Y esta capacidad de un accionar vinculante por parte de esa institucionalidad dentro del derecho internacional es lo que reclama la transformación institucional, que también pasa naturalmente por una transformación de la arquitectura financiera global, que es muy lejana hoy a las necesidades que se plantearon cuando se creó con el Tratado de Bretton Woods todas las instituciones que conocemos hoy en día, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Mm, Bueno, le pregunto, licenciado, porque también uno quiere abrazar la esperanza de que por la vía diplomática todos los conflictos se resuelvan, que es como debería hacerse, ¿no? Hablando se entiende la gente, suele decirse. Sin embargo, pues bueno, seguimos viendo el mundo vuelto un desastre en todos los sentidos. Sin embargo, bueno, el presidente estadounidense prácticamente despidiéndose ya, sería su última participación en estas reuniones de la ONU, emitió un discurso que la verdad pues dice algo que todos esperaríamos. Una guerra, dicho a gran escala, no beneficia a nadie. Aunque la situación se ha agravado, todavía es posible una solución diplomática. ¿Qué esperanza hay con respecto a que los grandes conflictos del mundo hoy en día puedan solucionarse de esa manera? Todas las guerras de nuestra historia como civilización, tarde o temprano, han terminado en una mesa de negociación. El ideal y el mandato de los diplomáticos, de la diplomacia y del sistema internacional es precisamente adelantar esa fecha y evitar un conflicto bélico. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años es que la institucionalidad no ha sabido, y el sistema en general no ha sabido sofocar los diversos focos que tenemos en este momento como focos calientes, no solamente en Afganistán, en el Medio Oriente, en Ucrania, sino también la posibilidad
de un desbordamiento en la situación en Taiwán con China, Ujú. porque precisamente hay una serie de superpotencias y de medias potencias que están irrumpiendo en la escena internacional y que demandan un papel mucho más protagónico dentro de este sistema de gobernanza, entre ellos precisamente la India o China, o incluso en nuestro caso latinoamericano, Brasil o México, que tienen la suficiente preponderancia económica, financiera, para tener una representación mucho más importante y mucho más relevante dentro de este sistema de toma de decisiones. Allí está, para mí y para la mayor parte de los analistas, el meollo de esta confrontación, que es precisamente darle esta mayor representatividad y, por otro lado, buscar esta cultura del consenso. Creo que es una buena noticia para el multilateralismo que el Pacto de Futuro haya generado este consenso en más de 180 países en torno a una agenda común. Estos son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agendas comunes que pasan por la paz y seguridad internacional y que apuntan al desarrollo sostenible. Ahora bien, lo que no podemos arriesgarnos, y es la falla central y que se le acusa a la diplomacia, es que estas promesas, estos lineamientos, no se traduzcan en acciones concretas. La ayuda financiera al desarrollo es una pieza clave y un ejemplo medular para esto. Se han prometido a lo largo de los últimos años más de 300.000 millones de dólares en ayuda financiera climática, por ejemplo, para los países en vías de desarrollo, en particular en el continente africano y en América Latina y el Caribe. No se ha cumplido ni siquiera un 5% de este objetivo. Por otro lado, existen unas asimetrías globales que son insalvables si no tomamos acción colectiva. Hoy día, esta asimetría se representa en que un 5% de las naciones del mundo concentran casi el 90% del Producto Interno Bruto. Y esto no se evidencia en ayuda al desarrollo. Si estas asimetrías no son corregidas, la insatisfacción social, la volatilidad de los conflictos domésticos internos va a repercutir en las relaciones internacionales y en los conflictos globales. Las migraciones son un ejemplo paradigmático de esto. Así es. En este momento hay más de 700 millones de refugiados en el mundo que huyen precisamente de conflictos nacionales que no tienen capacidad de una institucionalidad capaz de dar solución política y económica a los problemas o de generar una estructura que permita a las personas desarrollar su vida de forma sostenible en sus países de origen. Fíjate que lo que pasa también es que en muchas oportunidades, y vuelvo otra vez a la crítica al mundo diplomático, se asume que como a lo mejor no hay balas de por medio, esos conflictos no son tan graves, no son tan serios, pero cuando tú ves que hay miles de personas, en algunos casos hasta millones de personas que han tenido que salir de su país, y el nuestro es una prueba de ello, por una situación política y económica, tú dices, bueno, sí, es verdad, no nos estamos cayendo a tiros o no a las magnitudes que uno ve en el Líbano o que pudiera ver en Ucrania, pero está generando problemas internos y externos gravísimos, o lo que está pasando con todas las migraciones de África hacia Europa o del mundo árabe también hacia Europa, y que está generando severos conflictos internos, o todo lo que es la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, pareciera que hay una lectura que no se está haciendo y se espera solamente a que hayan edificios derrumbados y cabezas de gente rodando por las calles para tomar en serio ese conflicto y no atajarlo mucho antes, cuando todavía esa situación es prevenible, ¿no? Es un punto absolutamente legítimo, Unai, porque precisamente en el Pacto del Futuro se dedica un capítulo completo en este documento de 70 páginas a abordar una diplomacia profiláctica, de Exacto. prevención. Ujú. Cómo poder estructurar las misiones de paz de Naciones Unidas, las misiones civiles de la Unión Europea, cómo aumentar los niveles de cooperación al desarrollo, la cooperación triangular, la cooperación sur-sur, como elementos de interdependencia que permitan prevenir estos conflictos a los que estamos haciendo referencia. El secretario de Naciones Unidas hace un año alertaba a los líderes del mundo claramente que la situación en el Líbano se podría desbordar de no tomarse las medidas necesarias. Y allí estamos viendo lo que está sucediendo en Sí. este momento, de no tomar las acciones necesarias, como la normalización en el caso del Líbano, de la incorporación de Hezbollah dentro de las fuerzas políticas del país, reconocidas en Beirut por la comunidad internacional, ha derivado en este punto. Y también vemos una serie de conflictos que están encubiertos y que tienen campos de batallas que no son claramente los actores que están involucrados. Es el caso precisamente del Medio Oriente. La participación directa, por ejemplo, de Irán, apoyando financieramente, políticamente a grupos extremistas como Hezbollah, o el caso de Hamas en Gaza, y no apoyar a las autoridades constituidas como la Autoridad Palestina de la mano del presidente Mahmoud Abbas, o en el caso de Beirut, de reforzar las capacidades gubernamentales del gobierno central en Beirut, ha degenerado en esta situación de fragmentación política y militar, en este caso, en estos países,
que imposibilita una solución política, al menos en el corto término, pero que sí es necesaria para evitar que este colapso no degenere situaciones que están Así es. correlacionadas. En el caso concreto del Medio Oriente, el desbordamiento de lo que está sucediendo en este caso en el Líbano va a tener una repercusión directa en la seguridad del Mar Rojo, porque allí Sí. están los hutíes, que son una Así es. milicia chiita igualita que Hezbollah o Hamas, y que ya han supuesto un gran problema para el comercio internacional. Y allí el norte global, los países, las potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, tienen una responsabilidad muy importante dada su preponderancia financiera y su relevancia en la materia geopolítica militar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, analista político y editor en jefe de la revista Diplomática, justamente pues, revisando lo que es este inicio de la Asamblea General de la ONU. Gracias, licenciado. 4:57. La actualidad en minutos. El cafecito de la tarde. Señora Amenábar, A ver. usted sabe que a mí me encantan estas cosas. La Tierra va a experimentar una doble luna Sí. en este año 2024. Esto lo dice la NASA. Y es que en los últimos días ha circulado la noticia de que la Tierra tendrá, en efecto, 2 lunas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser esto posible? Entiendo que va a ser una cosa como temporal, además. Va a Sí, ser por claro. unos días, es una piedra, Pero no es un hasta asteroide. noviembre. Yo había leído que era hasta noviembre. Bueno, Incluso lo comenté con mi hija, que como decía hasta el 25 de dos, noviembre. tres, día del dos, tres,